noches, bienvenidos a El Pentágono en este 2019. Voy a tratar de encontrar todos los argumentos para invitarles a que nos acompañen durante todo el año. No he encontrado hasta ahora ninguno, va a ser un año, y encima que venir en domingo hasta ahora, solo a mí se me ocurre y a los panelistas hoy. En todo caso, en este primer programa del 2019 le voy a dar la más cordial bienvenida a Mary Vaca. ¿Cómo está? Hola Mario, ¿Todo ¿qué tal? bien? ¿Está bien? Contenta de estar otra vez aquí. Sí, otra vez, qué horror. Se viene un año. No se cansen por allá por el otro lado de la pantalla. Así es, sí, así es. Francesco Asada. Aquí estamos. Verónica Rocha, ¿cómo estás, Vero? ¿Todo bien? Bien, gracias, ¿Cómo Mario. estuvo el año? Bien. Bien, feliz, esperando que sea un buen año. Sí. Le voy a decir cómo estuvo tu año, bien, cómo va a ser el siguiente, este año, ojalá mejor, pero va a parecer irónico, así que lo voy a saludar más. Hola, Raúl, ¿cómo te va? Querido Mario, hola. Bueno, es difícil meterse en tus zapatos, Raúl, porque las amenazas, aunque uno, como yo, tiene un cuero de este tamaño, es preocupante sobre todo viniendo de este gobierno. Y uno podría decir, no pasa nada, hombre, etcétera, es preocupante, así que, pero te ha llovido solidaridad hasta del exterior, he visto en todo lado, y eso es bueno, y no es que agarremos un espíritu de cuerpo porque sí, los periodistas, no, es periodista, hay que defenderlo, no. En este caso, no veo, la verdad es que no veo dónde puede agarrarse Entel para decir nos ha difamado, ha injuriado nuestra imagen, solitos han hecho eso varias veces, pero bueno, contame desde el principio lo más rápido posible. Correcto, gracias Mario, gracias a todos colegas. Nosotros el 21 de diciembre en Brújula Digital hicimos una nota que más o menos titula, está disponible en nuestro portal brújuladigital.net, página 7 ha tenido la gentileza también de publicar la nota. Dice, en las licitaciones para contratar empresas de seguridad, Entel no exige que tengan licencia de funcionamiento. Pero es una nota muy normal, es una nota breve, pequeña, y yo he contrastado las licitaciones con la norma. La norma dice que para contratar empresas de seguridad se requiere que tengan licencia de funcionamiento. Es una cosa muy simple. El 27 de diciembre recibo una carta de Entel diciendo que yo tenía 24 horas para retractarme. ¿Retractarme de qué? Si la norma es muy clara, es una resolución del Ministerio de Gobierno. En esas 24 horas, y si no me retractaba, iniciarían un juicio penal. En esas 24 horas, lo que más bien yo hice fue ratificarme, poner nuevamente los artículos de la norma en una carta Entel, bien explicada, extensa, diciendo que la nota de Brújula Digital estaba bien sustentada. Pero el 2 de enero, el primer día hábil del año, me vuelve a llegar una segunda carta, entre paréntesis, enviadas por notaria hasta mi casa, ¿no? La notaria hasta mi casa se traslada a la notaria para entregarme las cartas, y en la segunda del 2 de enero dice que como no me he retractado, se va a iniciar el proceso penal. Y ayer y hoy día, increíblemente 2 días seguidos, esta especie de solicitada que publica Entel en Página 7 y otros periódicos, en varios periódicos dice que el proceso penal se va a iniciar. Esa es la historia. Yo tengo una muy buena amiga periodista con la que hemos discutido el tema el viernes y me decía, Mario, ¿por qué Raúl no ha pedido contraparte? Vamos, esto no se trata de hacer periodismo bifronte en esta situación. Es decir, bifronte, ¿qué significa? Significa que si un científico me dice que el sol sale por la mañana, no tengo por qué buscar a alguien que me diga que el sol sale por la noche. Hay cosas que son obvias, absolutamente obvias. Y la obviedad en este caso y la contraparte está en el reglamento. El reglamento es muy claro. El reglamento del Ministerio de Gobierno dice que que las empresas de seguridad y de vigilancia deben ser legales, deben estar registradas. No se trata de contratar a periquito. Y entre en el pliego de adjudicación de Entel no decía eso. Exacto, lo que pide es que tenga NIP, que tenga Fundempresa, que tenga un presupuesto de no sé cuánto, pero no el requisito de que sean legalmente establecidos. Sí, tiene varios requisitos, pero no ese que es uno de los más importantes. Pero lo que no entiendo, y ahí está, seguramente lo va a checar con más detenimiento Francesco, no entiendo, ¿dónde está la difamación? Eso es lo increíble. ¿Dónde se ha manchado? No entiendo nada. Sí, entiendo. Hay gente que está en la mira. Hay gente que estamos en la mira.
Pero el tema de la contraparte, sí, yo pienso que es un tema que se requiere, digamos, para hacer las notas, pero como tú dices, hay algunas cosas que son obvias. Pero por otro lado, digamos que si es que la empresa considerara realmente que ha sido agraviada por el hecho de no haber sido consultada como contraparte, debería recurrir a un tribunal de imprenta, debería recurrir al Tribunal Nacional de Ética, es decir, no necesita, no debería, no es legal que recurra ante la justicia ordinaria y plantee un proceso penal, porque estamos hablando, en este caso, si es que la empresa considerara de una falta que tiene que ver con una cuestión de imprenta, es decir, con el manejo informativo, y no se trata de un delito. Por eso yo creo que existe un exceso enorme de parte de Entel, que yo creo que está empezando a marcar una línea de parte del gobierno, del oficialismo, en contra de los periodistas. Es decir, lo que le hacen a Raúl Peñaranda hoy día le pueden hacer mañana a cualquiera de los demás periodistas que se atreven a escribir algo que incomode al poder. No se trata ya de escribir o de dilucidar si es verdadero, si es falso, si es ético o no es ético. Simplemente, si afectas el interés o la imagen, en este caso, de una empresa estatal, del gobierno, de cualquier órgano del Estado, en ese caso, pues el gobierno está marcando una línea muy preocupante. Y creo que no solamente se trata de Entel, de hecho, ha coincidido este anuncio de demanda con el discurso del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el señor José Antonio Revilla, que acusa a los medios de ser tergiversadores y manipuladores para iniciar, según él, el manejo propio de la información, para en realidad monopolizar el mensaje. En el fondo, ¿qué es lo que ocurre en todo el Estado? Es que se quiere imponer un único mensaje, es decir, no se permite un mensaje disidente, un mensaje crítico desde ningún punto de vista. Títere con cabeza, títere que se lo tiene que cortar, ¿no? Porque son tan pocos ya los periodistas que se atreven a informar con independencia, con veracidad y con crítica al Estado, que realmente nos llama la atención la reacción furibunda que tienen con esos pocos periodistas. Es decir, la mayoría ya no hace este tipo de trabajo y los pocos que hacen merecen exactamente esto. Lo que sucede es que en el gobierno se ha instaurado una línea de manejo en contra de los periodistas, de tal manera que ahora cualquiera, ya no solo el gobierno, sino otros órganos del Estado, otras instituciones, alcaldías, gobernaciones, se creen con el derecho de censurar a los periodistas, de manipularlos con la publicidad, de enjuiciarlos, de amedrentarlos. Es decir, está en marcha una estrategia de imponer un mensaje único. Ya pareciera que es una línea de acción que no solamente ya está en el MAS, obviamente ha sido iniciada por el partido de gobierno y ahora me parece que se ha extendido a todos los órganos del Estado y por eso es mucho más preocupante. Mi solidaridad, Raúl, yo te lo expresé públicamente en el Twitter, lo hago nuevamente en el programa, porque creo que ahora eres tú, mañana puede ser cualquiera de los otros periodistas. Exactamente. Gracias, Mary. Desde que salió la noticia yo traté de aproximarme de la manera más objetiva posible, por más que Raúl sea un amigo, pero tal vez a veces también los periodistas exceden en alguna interpretación. Aquí hay una cuestión de forma, una cuestión de fondo y una cuestión de interpretación. Yo separaría los tres. En la cuestión de forma, la reacción de Entel es realmente desproporcionada, bajo cualquier punto de vista. Aunque tú estuvieras en error, has citado mal el artículo o hay otro artículo que ha sido abrogado, etc., la cosa era explicar. ¿Y qué hace? Y vamos a la cuestión de fondo. ¿Qué hace Entel? Con nuestra plata, porque se trata de nuestra plata, no solo nuestra como contribuyente, es una empresa del Estado, ¿verdad? Paga los sueldos, etcétera, porque lo respalda el Estado, sino porque somos usuarios de Entel, algunos de nosotros. Bueno, hace una aclaración pública, que es la cosa peor que he visto como aclaración. ¿Qué aclara? Simplemente acusa al periodista de decir mentiras, de hacer un daño a la imagen de la empresa. ¿Pero por qué? Falta aquí la explicación.
Se trata de una contratación de una empresa de seguridad, como bien ha dicho, que tiene que cumplir ciertos requisitos sobre la base de un reglamento del Ministerio de Gobierno. No cumple un requisito, ustedes han encontrado, seguramente alguien lo habrá denunciado, de alguna manera así funciona, ¿no? La noticia, ¿no? Llega la noticia, bueno, la cosa era aclarar, no debíamos cumplir eso, podían haber dicho, porque no somos una empresa nacionalizada, muchas veces han recurrido a esto, ¿no? Cuando se trata de cumplir con resoluciones para empresas públicas, se salen estas empresas diciendo en realidad no somos nacionalizadas porque somos sociedades anónimas. Entonces, eso muestra que la nacionalización es una burla, porque para ciertas cosas, para la propaganda son nacionalizadas, pero para cumplir las leyes, los reglamentos no lo son. Pero no es el caso porque el reglamento, he visto, también se aplica a las empresas privadas. Es una manera de que la policía tenga menos trabajo. Si tú contratas una empresa de delincuentes, bueno, la policía después va a tener más trabajo en ese sentido. Entonces, la aclaración pública no debía ser, nos ha ofendido, nos ha calumniado y ahora va a ver lo que le hacemos. Debía ser, el señor Peñaranda se ha equivocado en el punto A y B y le pedimos en un plazo razonable que aclare esa situación. Además, no es una cuestión que realmente daña, yo no sé cómo daña a la empresa decir que se habían olvidado de un requisito. Quién sabe, ha sido sin mala fe. Habría que ver la empresa que han contratado si realmente incumplía. A lo mejor cumplía, está registrada, pero no lo pusieron. Es una cuestión de forma, pero ellos lo han vuelto un problema demasiado grande. Y esto da lugar a la interpretación, estoy de acuerdo con Mary. La interpretación que uno saca de esto, que aquí ha empezado una casa de brújulas, ¿no? Es Brújula Digital se llama el periódico, no es de brujas, de brújulas digitales, y que obviamente se refuerza con otras declaraciones que vienen del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del ministro Arce, que siempre tienen que meter su cuchara en las cosas que hacen polémica dentro del país, y muestra que realmente en el año electoral es necesario un apretón de tuercas. Y un ejemplo, han escogido para mí el peor ejemplo, un ejemplo donde no tienen nada sustantivo para eso. Entonces, todos estamos curiosos, primero de ver si procede esto, porque este gobierno es el gobierno de los anuncios, todo el tiempo están anunciando, ¿verdad? Después lo que se hace es otra cosa. Y en segundo lugar, ver lo que decía Mario. Alguien tiene que decir su voz autorizada, y me imagino que en este caso el Ministerio de Gobierno o es la policía, si no van a encubrir obviamente una empresa de amigos. Tienen que decir si efectivamente el reglamento dice eso y la convocatoria no dice eso, y por tanto no tiene razón de ofenderse porque les han hecho notar que han hecho una falta. Y hay un cuarto, que acabas de decirlo también, y hay que combinar. Es decir, Entel es nuestra. Y hay que combinar a Entel que nos diga, ¿y habrá habido licitación? ¿Ya se habrá contratado esa empresa? Parece que sí. Si se ha contratado esa empresa, que nos digan quién es la empresa, cuál es la empresa que se ha adjudicado con esto. Por ahí hay un apellido conocido por allá. Tiene certificado del Tribunal Electoral que habla Aymar. Que habla Aymar. A ver, yo quiero, en general estoy de acuerdo con lo que han señalado Mary y Francesco, pero quiero poner algo sobre la mesa porque es una línea de opinión que yo vengo trabajando hace muchos años. Y creo que es necesario decirlo, creo que es necesario que lo debatamos entre colegas y creo que es necesario que sea parte de la discusión. Creo que se han movido mucho los escenarios de trabajo de los medios de información y de comunicación los últimos años, particularmente estos 13 años de gobierno del MAS, del presidente, y entre esos varios movimientos que podrían implicar amplios estudios y libros, creo que es correcto afirmar que ha habido un desgaste en el trabajo de los medios de información y de comunicación respecto a la calidad en la que se trabaja y se presentan los productos periodísticos. Hay que tener conciencia, y yo creo que la población es suficientemente crítica como para tenerlo, de que obviamente muchos medios como Página 7 pasan por una asfixia económica que presiona mucho la cantidad de personal concretamente, que obviamente después hace que estos filtros sean mucho
sean menos ricos que anteriormente. Y eso pasa con muchos medios. Estoy poniendo solo el ejemplo. Pero creo que una manera importante de abordar estos temas cuando tiene que ver con libertad de prensa es ser muy autocríticos desde quienes hacemos comunicación y quienes hacen periodismo. Y ahí me parece importante lo que ustedes ya han puesto sobre la mesa, que es el tema de cómo estuvo construida la nota que da origen a esta denuncia. Ahí yo soy muy enfática porque realmente creo, Raúl, que faltaba una contraparte. Pero obviamente eso es parte del debate periodístico. Podemos pasarnos aquí todo el programa viendo si los principios periodísticos se cumplieron, si la nota, si la forma, si el qué, etcétera. Pero creo que hay que decirlo, creo que hay que ser muy autocríticos. Dicho esto, coincido totalmente en que la forma en la que está gestionando esto, que para Entel probablemente es un conflicto y que ahora va a ser uno mucho más grande, es realmente mala. Yo creo que tienen ahí atrás abogados y gente de comunicación, porque obviamente es la gente que redacta estas aclaraciones públicas, la gente que asesora, la gente que hace el monitoreo, etcétera, que no están asesorando adecuadamente a las autoridades de una de las empresas más grandes del país. Y obviamente coincido totalmente en que si la nota de Raúl, como creo yo, tenía algunos errores o podría hasta haber dicho algo que pueda no ser cierto, esto tendría que arreglarse en un tribunal de imprenta. Y Entel tendría que tener la capacidad de llevarse a Raúl Peñaranda al tribunal de imprenta, poner los argumentos sobre la mesa, los argumentos que bien dice Francesco no los conocemos, porque lo único que conocemos de Entel ahorita es que tiene muchas ganas de hacerle un juicio a Raúl Peñaranda, pero como bien dice Francesco, mal utiliza el dinero en vez de decirnos por qué cree esto, lo que hace es alimentar algo que obviamente va bajo un solo tono, que es seguirle un juicio a Raúl Peñaranda. Ahora yo, la verdad quiero comentar que es absolutamente difícil, si no imposible, acceder a cualquier autoridad de gobierno o de empresa pública o de institución pública para obtener declaraciones. O sea, ya de hecho existe la instrucción previa de que no se atienda a determinados medios de comunicación y no lo hacen. Es decir, los medios de comunicación que trabajamos con información independiente tenemos que recurrir a otros mecanismos para tener la contraparte. Por ejemplo, conferencias de prensa, colarnos en alguna rueda de prensa para plantear una pregunta, pedirle a algún colega, porque a veces ni la palabra nos dan, pedirle a algún colega que haga la pregunta por nosotros. Es decir, existe una total falta de transparencia de parte de las entidades estatales en el manejo informativo. Y yo creo que entre esas instituciones, una de las que se lleva la flor en este manejo opaco de la información es Entel. Es decir, no existe nunca una aparición pública que no sea, por ejemplo, no sea una presentación grandilocuente de cifras, de grandes inversiones, de grandes alcances, pero responder preguntas de la prensa, responder preguntas que tienen que ver con el interés ciudadano, jamás. Es decir, Entel nos debe una explicación, no solamente en el tema que Raúl ha publicado, sino nos debe una explicación en todos los temas que tienen que ver con el manejo de esta empresa que, como aquí hemos dicho, es estatal. Sin embargo, quiero poner sobre la mesa otro tema que ha sido también noticia en los últimos días, que tiene que ver con lo mismo, con el manejo desde el Poder Ejecutivo para controlar el mensaje. Fíjense que el Ministerio de Comunicación va a tener el próximo año 527 millones de bolivianos como presupuesto. Es realmente un presupuesto gigantesco. Es como 3 veces más que el Ministerio de Educación, es más que las gobernaciones de Potosí, de Oruro, de Beni. Es decir, estamos hablando de una monstruosidad en aparato comunicacional para difundir la imagen del presidente. Incluso se ha presupuestado 120 millones de bolivianos para la transmisión directa de mensajes del presidente, es decir, de sus discursos, inauguraciones, partidos de fútbol, etcétera, etcétera, mientras que el año pasado ese presupuesto era de 18 millones. Además, hay que tomar en cuenta que los presupuestos se reformulan alrededor de octubre de cada año. Es decir, si estamos empezando el año con 520 y pico millones de bolivianos, no quiero imaginar a cuánto se va a reformular ese presupuesto en octubre próximo, porque el año pasado también se ha reformulado y se ha sobrepasado los 400 millones de bolivianos. Es decir, estamos hablando de un aparato enorme para el control del mensaje en un año electoral. Es clave para el gobierno que no existan voces disidentes, que no existan periodistas independientes que le digan lo
lo que está mal. ¿Por qué? Porque nos quieren pintar un país absolutamente positivo, un país absolutamente encantado con el binomio presidencial, que dicho sea de paso es inconstitucional, pese a que el Tribunal Supremo Electoral lo ha aceptado, y por eso destinan esta cantidad de presupuesto para manejar la información. Por eso es que cualquier información que afecte la imagen o ese mensaje que quieren imponer en el país, pues tiene que ser cortado de tajo. Y la manera que ha encontrado Entel de cortar ha sido con un juicio penal. Juicio penal, señores, significa que el periodista puede ir a la cárcel. Así de sencillo. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando ya de un panorama que se asemeja a lo que ha sucedido en Venezuela o en Nicaragua. Periodistas de Nicaragua y de Venezuela ya no viven en su país, se han tenido que ir fuera del país para poder ejercer la profesión o para vivir de lo que sea en otras partes. ¿Por qué? Porque no existen condiciones, no solo económicas, sino de libertad, condiciones básicas de libertad para ejercer el periodismo. Yo no quiero pensar qué es lo que va a pasar de aquí a 3 o 4 años si estas condiciones antidemocráticas se mantienen en el país. Va a significar que no solo Raúl, sino X, Y, Z, nos vamos a tener que ir de este país que es nuestro y no queremos eso. A ver, una cosita, ¿de dónde sacas la cifra esa de 120 millones? Está en el presupuesto. Exacto. Y a eso iba con el asunto de la parte y contraparte. Si alguien te dice, mira, hay 200 millones de bolivianos de gastos reservados, esa es otra cosa. Ahí se llama al ministro y dice, me han dicho que hay gastos reservados, etcétera. En este caso está en un documento. El asunto está en un documento. Hay 120 millones, esa es la contraparte. Es decir, no está diciendo nada que sea mentira, Mary. Está en un documento del presupuesto general de la Nación. 120 millones y 527 millones para comunicación. Y en el caso de Raúl, está en un documento. El documento no dice que debe contratarse una empresa con todo lo legal. No dice, así de simple, no dice. ¿Dónde está? Sigo preguntándome, ¿dónde está la difamación y el daño a la imagen? Exacto. Yo también considero parte y contraparte. Parte, digamos, si se puede decir así, la licitación, contraparte, digamos, eso es lo que yo he contrastado y he encontrado que en la licitación no incluye uno de los requisitos que debería incluir. Pero después yo mandé una carta a Entel hace 10 días diciendo, por favor, bueno ya, entonces les daré la contraparte. Hablaremos de ese y de otros temas. Y como bien dice Mary, no hay respuesta tampoco a eso. Solamente se quejan en solicitadas, pero no aceptan que un periodista de Brújula Digital o yo podamos ir a hablar de este tema o de otros. Entonces es así la manera. Entel nunca da una declaración, nunca permite que se pueda hacer una entrevista, excepto cuando dan nueva tecnología, celular 4G, no sé qué, y tampoco aceptan preguntas en ese momento. Pero una cosa más, no puede haber, como bien ha dicho Mary, no puede haber juicio penal a un periodista. Para eso hay una ley de imprenta. Yo en la ley de imprenta tengo 100% de chances de ganar. ¿Por qué? Porque en primer lugar tengo la razón, mi nota es correcta y he dicho la verdad. Pero además porque que son miembros de ese tribunal de imprenta son personas que no dependen del gobierno, tienen diferente línea política, algunos son comunicadores, otros son políticos, otros vienen de la área del arte, de la cultura, pero ninguno, con toda la pluralidad que puede haber, ninguno depende del gobierno ni va a recibir una orden del gobierno. Además existe el tribunal. Además que existe el tribunal. Alguien dijo, acudimos a esto porque no existe el tribunal. Exacto. Existe. Pero si hay un juicio penal, si hay un juicio penal, probabilidad. Exacto, 0, yo creo, porque depende de unos jueces que dependen del gobierno. Entonces entre 0, teniendo la verdad, tengo 100% en un tribunal de imprenta, pero no sé qué porcentaje, casi 0, con un juez, y además bien ha dicho Mary que también esto tiene pena de cárcel. Ahora tampoco hay la figura penal allí, no existe, por lo tanto no podría hacerse. ¿Qué decía? ¿Daño? ¿Qué daño? Daño a la imagen. Daño a la imagen. Mentiras y daño a la imagen de la empresa que infringe a una persona, con falsedades y desinformando. Eso es cuestión de contratar un abogado y te pone medio código penal. A ver, pero hay que ponerlo en su justa dimensión, porque mucha gente está diciendo, ¿y qué fuero tienen los periodistas para decir lo que les venga en gana y nadie tenga que quejarse, etcétera? No es así, no es así. La ley de imprenta es muy clara. Si usted se siente ofendido, difamado, calumniado por un periodista,
y no es parte del gobierno, tiene usted todo el derecho de acudir a la justicia ordinaria y meterlo a preso a Peñaranda, Espinosa, a Mary Vaca, a lo que quiera. No, si es que logra conseguir eso, si es que usted es persona particular. También podría optar, dice la ley de imprenta, que es de 1925, sí. Nosotros no lo hemos hecho. Puede optar por ir a la ley de imprenta, puede optar, pero si es persona jurídica, si es parte de un gobierno, si es persona jurídica que es parte del Poder Ejecutivo, está obligado a ir a la ley de imprenta. Ha sido un pésimo precedente lo de Humberto Bacarrás la otra vez. Un pésimo precedente. Que Humberto, claro, ¿quién no se va a asustar ante la situación el presidente le dijo un par de cosas muy duras que se retractaba. Inminente su detención. Esa era la situación, esa es la situación, un pésimo antecedente, el de Humberto. Pero bueno, no, como dice Mary, hoy es Raúl, mañana seré yo, pasado seremos varios y a ver dónde queda yo no sé. Además, tienes pocas posibilidades o casi ninguna posibilidad en el órgano judicial, porque el jefe de esos jueces es el que ha pronunciado ese discurso hace 3 días diciendo que los periodistas en general tergiversan y manipulan la información y que por eso él ha creado su agencia de noticias judiciales. Quiero ver quién ve esa agencia, a ver. No, y aunque lo vean, ¿quién le crea? Perdón, ¿han entrado ustedes a la página de la agencia? Yo la tengo porque, bueno, es una de las fuentes de información, pero realmente es básicamente relaciones públicas. ¿Puedo ir a un corte, por favor? Luego de los mensajes, por favor, vamos a seguir hablando del tema. Esto de la comunicación, la prensa, los periodistas y las declaraciones del señor Revilla, que desde mi punto de vista tenía todo el derecho de decir lo que él quiera. Lo que él quiera, es parte de su libertad de expresión. Mucha gente me ha criticado por esa situación, ha dicho, él no tiene derecho. Claro que tiene derecho, mi punto de vista. Luego los mensajes, vamos a hablar del tema. Lo reitero, por aquí van a haber opiniones distintas. Por ejemplo, yo pienso que el señor Revilla tenía todo el derecho a criticar en discurso o no discurso a la prensa. Es decir, manipulan, tenía todo el derecho, es una opinión. Por ahí se refería a página ¿qué se llama? A Cambio. Se refería a Cambio, a Canal 7 o a Radio Patrimonio. No es uno de tus males, en todo caso. Por ahí. Hay manipulación, hay pues chocolate por la noticia, señores. Hay gente que manipula, sí hay. Englobar a todos, creo que no. Hay malos jueces, claro que hay. Englobar a todos me parece un exceso. Pero bien, por ahí es una situación superficial y por ahí mañana sale en la Agencia Judicial de Noticias, Mario Espinosa apoya al presidente, una cosa así. Pero hablando de agencia de información, a ver, Francesco, tú la tienes ahí. No, solo por curiosidad para ver, ¿no? Si los otros tergiversan, los otros seleccionan, qué sé yo, ¿no? Son sectarios en las noticias. A mí me llamó la atención una noticia judicial que fue la renuncia a seguir de presidente del Tribunal Departamental en Potosí del presidente que estaba. Lo han cambiado. Bueno, esa es una noticia interesante, porque renunció diciendo que no estaba de acuerdo con las expresiones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Esta me parece una noticia relevante en el campo judicial, ¿o no lo es? Me parece que sí. Entonces uno esperaría que esta agencia judicial de noticias, que es lo mejor que podemos, que busca la verdad, que busca la pluralidad, la transparencia, reportara esa noticia. ¿No es cierto, Mario? Mínimamente. Entonces uno entra, últimas noticias, monitoreo de noticias, Fuente Cambio, Morales inaugura con el compromiso de cero tolerancia con la corrupción, el tribunal implementó la agencia judicial de noticias, autonoticia, ¿no? Morales reitera obligación de no tolerar hechos de corrupción, siempre Cambio, 2 veces lo mismo. La razón, presidente dice que la crítica no debe ofender y se inclina por la actualización de la ley de imprenta, está diciendo algo más, ¿no? Etcétera. He buscado, no hay esa noticia.
Entonces las noticias incómodas no se ponen en la agencia judicial de noticias. Pero con seguridad, Francesco, en esa agencia vas a encontrar el discurso del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el señor Revilla, diciendo que en el país no existe retardación de justicia. Mira tú eso. O sea, qué posverdad, mejor dicho, qué mentira quieren imponer. Es que es un mito burgués. Qué mentira quieren imponer en el país. Claro, y resulta que quienes no nos comemos la mentira somos los que manipulamos y tergiversamos. ¿Por qué? Porque no queremos poner que en este país no existe retardación de justicia. Porque vamos, todos sabemos que en este país existe retardación de justicia. Más del 70% de los detenidos son detenidos preventivos que están en las cárceles sin tener acceso a un juicio, ni siquiera justo ni injusto de ninguna manera. En todo caso, yo creo que el discurso del señor Revilla tiene muchas perlas, entre ellas la sumisión, el grado de sumisión de un órgano independiente del Estado a otro órgano del Estado, en este caso el órgano judicial al órgano ejecutivo. Empieza el señor Revilla refiriéndose al presidente como el presidente pidió a sus bases que lo llamen. Hermano presidente, por favor, estamos hablando de dos presidentes de órganos del Estado, llámense de presidente a presidente. ¿Qué necesidad hay de utilizar el término político que Evo Morales le pide a sus seguidores que utilicen? Dos, le pide que el órgano judicial sea parte del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Por favor, ¿se imaginan una casa judicial que dice Evo Cumple arriba en el título, en el titular de esa casa de justicia? ¿Cuál es la independencia si desde la entrada el nombre de esa casa va a ser Evo Cumple? Por favor, ya estamos hasta perdiendo las formas. Y bueno, la otra perla es la de la creación de esta agencia judicial de noticias y de paso el ataque a los periodistas, que yo ahí sí no coincido contigo, Mario, porque yo creo que él representa un órgano del Estado y como tal debe mantener ecuanimidad, sobriedad en el discurso, pero sobre todo mantenerse al margen de las cosas que podrían ser motivo de pleito. Es decir, él terminará siendo juez y parte cuando se enjuicie a Raúl Peñaranda, porque él es el jefe de los jueces que van a enjuiciar a Raúl Peñaranda. O sea, por Dios, yo no quiero pensar cómo lo van a enjuiciar. Pero antes debería enjuiciarlo Raúl Peñaranda porque ha ofendido al gremio, ¿o no lo ha ofendido? Lo ha ofendido, exacto. El mismo argumento de Entel sirve en este caso. Ha ofendido. Claro. No, y el mismo argumento de Entel contra mí también me ofende, porque dice que yo digo mentiras y no sé qué cosa, ¿no es cierto? O sea, yo también tendría que sentirme ofendido y hacerlo, ¿no? Claro, yo también podría hacer un contrajuicio ahí. Yo creo que bien lo ha dicho Mary, un presidente de un órgano del Estado refiriéndose a otro presidente de otro órgano del Estado no puede ir a decirle, por favor, casi como una limosna, por favor, algo del Evo Cumple. Él tiene que ir al legislativo donde se pide un aumento del presupuesto, ir por el conducto regular y conseguir los recursos que sean necesarios, pero además ha hecho alusiones al indigenismo, al vivir bien, al imperialismo. Era Evo 2. Sí, realmente tratando a todas luces de congraciarse con el presidente. Creo que al anterior incluso, que era de la misma laya, pero por lo menos creo que no hacía ese tipo de discursos tan yuncos con el presidente. Realmente es algo preocupante. Los periodistas ya no tenemos solamente un adversario en el Poder Ejecutivo, sino tenemos un adversario también ahora en el Poder Legislativo más. O sea, ya... Perdón, judicial. Legislativo. Y legislativo también. Legislativo también. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Mario. Creo que efectivamente... ¿No estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Sí. Efectivamente, al fin. Efectivamente, el señor Revilla, como lo ha defendido después en una entrevista en A Todo Pulmón con Priscila Quiroga, él tenía su libertad de expresión de señalar lo que ha dicho. Por supuesto que eso no creo que amerite esta locura de enjuiciar y demás, que lo ponemos como hipótesis para graficar simplemente una situación. El tema es, y tiene que ver con lo que señalaba Mary, con la ubicuidad en el cargo. O sea, es lo que yo creo que es lo que el país no esperaba. Estás inaugurando un año judicial, el país espera que des cuenta de los desafíos, de qué vas a hacer ante un malestar contra la justicia, pero absoluto en el país. Entonces, por supuesto que por lo menos te descoloca decir, bueno, señor, yo estoy de acuerdo con usted en que la prensa puede hacer muy mal el trabajo, pero usted ahorita tiene que hablar de otra cosa. No tiene que ser esa persona que se ponga a hablar de eso. Si después usted tiene una entrevista y quiere apuntar específicamente a uno o a dos casos, ser un poco menos generalizador, porque obviamente va a generar un malestar muy grande al tratar de generalizar a la prensa en su totalidad. Adelante. El tema es que, por supuesto, lo que él logra es poner esto sobre los titulares de la mayoría de los medios y no logra reflejar lo que él mismo dice, que han hecho muchas casas, que quieren hacer esto, que quieren hacer lo otro. Eso queda reservado
reservado para la Agencia de Noticias Judiciales. Entonces creo que sí se puede matizar diciendo que sí tenía su derecho, pero por supuesto otra cosa es la investidura, ¿no? Él tiene que hablar como un presidente de una sala plena, de un órgano, referirse al tema, es el año judicial, es decir, había muchas condiciones para que vaya con su discurso a otro lado. Además es una muy mala jugada política y yo no sé quién le aconseja nuevamente o le asesora irse por ese lado, porque obviamente lo que vas a generar es un malestar de un gremio que es importante, que es el gremio periodístico, y de la sociedad en general. Y me parece importante hacer un punto más sobre el tema de las agencias de información, que son agencias de información. Creo que es importante dar cuenta ante la ciudadanía de que no podemos esperar de las agencias de información institucionales periodismo como tal. No deberíamos esperar contraparte, investigación, qué sé yo, porque son agencias que están hechas para una sola fuente, para emitir la información de una sola fuente, que es la institucional. Entonces, esa información muy especializada, que Mary sabe, en muchos casos bien manejada, es muy útil. Ahora mismo lo han dicho que cuando algunas autoridades no salen a dar declaraciones o a dar línea, hay que acudir a las agencias de información a buscar los datos. Hay algunas que funcionan bien. Lo que hay que pedirles es que funcionen en términos democráticos, en base al acceso a la información pública. Es decir, que sean ventanales de hacer público todo esto que efectivamente, coincido con Mary, está muy difícil de encontrar ahora. Y hay buenos ejemplos. El portal de noticias del Tribunal Electoral es una agencia que continuamente está soltando datos que son de mucha utilidad para los periodistas. Pero no pueden entonces reemplazar no, para nada. Información por eso periodista, por eso, a nombre de la ciudadanía. Por eso quiero explicarle a la ciudadanía que cuando acuda a una agencia de noticias sepa que está acudiendo a una fuente de un solo canal que va a emitir información de sus autoridades simplemente o de su institución. Por lo tanto, no va a buscar ahí contraparte, no va a buscar lo malo, no va a buscar esa generación de esa información. Lo que pasa es que para eso están los medios. Verónica, algunas instituciones como el Tribunal Supremo Electoral en su nueva presidencia y el Tribunal Supremo de Justicia creen que al introducir una agencia de ese tipo, listo, han cumplido con su rol informativo con la ciudadanía y que son transparentes. No es verdad, porque esas agencias hacen relaciones públicas y nosotros no hacemos relaciones públicas. Yo creo que a nombre de la ciudadanía nosotros exigimos explicaciones y transparencia del manejo informativo. Es probable que hagan relaciones públicas, pero también sueltan información pública. Y eso no lo puedes ver porque en el periódico tuyo muchas veces utilizan eso. Pero no es lo central. Que no piensen que con eso han resuelto el problema. Así como hay medios buenos, hay medios malos, así como hay agencias de noticias institucionales buenas, hay agencias de noticias institucionales malas. Lo que creo es que la ciudadanía no debiera esperar un medio de comunicación de una agencia, sirven para eso, ahí están. Qué bueno que estén para una u otra cosa, pero obviamente no debiera motivar que cabezas de órganos, por el simple hecho de presentar algo tan simple como esto, que es una obligación, salgan a atacar a la prensa en su generalidad, que tiene otra función. Sigo pensando tres cosas. Sigo pensando que estaba todo en su derecho el señor Revilla de decir lo que quiera. Esa es una parte. La otra parte es que aguántese también todas las cosas que le han dicho. Y la tercera, que es no menos importante, a este señor lo ha elegido la gente por voto directo. ¿Saben por cuánto? 12% de Chuquisaca. Menos en Chuquisaca. Menos del padrón electoral nacional. Eso sí. El cero, menos del 1%. Pero se elige por departamento. ¿Y sabe cuál es la lógica conclusión de todo esto? Es que para los votos que obtuvo, señor Revilla, usted ya habló demasiado. Eso. ¿No es cierto? Perfectamente. Yo quería llegar a eso. Primero, yo no estoy de acuerdo contigo que podía decir lo que le venía en gana. ¿Por qué? Porque cumplía un rol institucional. ¿Qué te parece si el presidente Evo, sabemos lo que piensa de Bolsonaro, pero que en un discurso público dice, este presidente de Brasil es un cavernícola, es un retrógrado, pero puede pensarlo, pero no puede decirlo porque cumple una función institucional, involucra todo el sistema, involucra todo el país en el caso del presidente, en el caso del presidente Revilla, del Tribunal Supremo de Justicia, a todo el sistema de justicia. Por eso me pareció noticia importante que el presidente del Tribunal Departamental de Potosí renunciara, aduciendo que no estaba de acuerdo con eso. Segundo, ¿de qué nos sorprendemos? Tú ya lo has dicho, son personas, estos tribunos, que no tienen legitimidad, o nos hemos olvidado cómo han sido elegidos, en contra de la voluntad del pueblo.
no han sido elegidos mayoritariamente, ha sido escogido por la Asamblea Legislativa aduciendo criterios, requisitos que no se han basado en meritocracia en general. Han hecho mucho de nombramiento a dedo. Y después a este nombramiento a dedo, la gente ha ido a votar, pero no a elegir. Un sistema que te hace votar, pero no te hace elegir, es un sistema marchitado. Es un sistema que no funciona. Y de ahí tenemos como producto magistrados que para tener como bien decías, un edificio más, porque la justicia, igual que la educación, se está reduciendo a infraestructura. Tenemos lindas escuelas, pero la educación, Dios nos salve. ¿Dónde tenemos lindas escuelas? No, sí, muchas escuelas se han renovado, no tienes que admitirlo. Vete de vuelta por muchas escuelas en el campo. Ha habido infraestructura, eso hay que ser honestos en él. Pero esa no es la educación. La infraestructura no es la educación, es un apoyo a la educación. Es como tener buenos cuarteles, pero tiene buenos militares. Tal vez en la frontera con Chile tienes un lindo cuartel, pero igual hacen trato con los contrabandistas. Hemos visto lo que ha sucedido. Es como decir que la libertad es una estatua. Es más que la libertad. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Por qué? Perdón, déjame concluir un razonamiento. ¿Y por qué se habrá lanzado así? ¿No es cierto que él no ha hablado también de temas de justicia, ha dado estadísticas, pero al final todo eso queda en el olvido frente a dos frases que no hay retardación, o sea, que es un mito burgués y nunca ha explicado qué significa mito burgués, cuáles serán los mitos proletarios, un mito burgués o los mitos oligárquicos. Y segundo, sobre el tema de la prensa, lanzarse contra la prensa para hacer propaganda a su agencia nacional judicial nacional. Yo veo en eso algo más. Discúlpeme, no soy de la teoría de la conspiración. Aquí hay un intento distraccionista. Vamos a tener muchos de esos intentos. Es decir, hacernos discutir del señor Revilla, del señor Peñaranda, de eso, para que no se hable de lo esencial, de la ilegalidad de un binomio que ha sido truchamente habilitado para las primarias por el Tribunal Supremo. Ese es un buen punto. Sí, no, hemos mordido, pero hemos dicho. No hay duda, pero al final nos damos cuenta de que esto, que los niños se van a la cama sin hambre y tantas cosas parecidas, que hemos ganado la IA, es parte del asunto. La tenemos que decirla, tienes que mencionarla, si no, no haces pues periodismo. Periodismo es también inmediatez y la circunstancia, ¿no es cierto? Que el 21F sigue vigente. ¿Qué esperas ahora? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería ocurrir en tu caso si es que por la peor? A ver, vamos por la peor. A ver, por la peor es que un juez acepte que vaya por el Código Penal y que no vaya al Tribunal de Imprenta, porque el juez va a recibir una acusación de un fiscal y yo iré con mi abogado a decirle que ese caso tiene que ir a la ley de imprenta, al Tribunal de Imprenta. Seguramente la otra parte dirá que tiene que ir a la vía penal. El juez tiene que decidir cuál de los dos caminos es. Si escoge la vía penal, mis posibilidades de defensa... Y hay una ilegalidad allá. Ya habría una ilegalidad de principio. Y luego enfrentar un juicio penal que tiene pena de cárcel al final. Entonces las posibilidades en todo caso no son buenas. Pero yo tengo que decir que yo no me voy a retractar porque yo he dicho la verdad, tengo razón y bueno, tendré que asumir todo lo que me haga la justicia. No quiero hablar de cárcel ni nada porque ni siquiera se inicia un juicio, pero todo lo que tenga que pasar, que pase. Pero retractarme yo no me puedo retractar. No me puedo retractar sobre una cosa que es verdad. Cuando me equivoco lo reconocemos, los periodistas reconocemos nuestros errores. Un poco hay regañadientes, pero los reconocemos. Yo he reconocido mis errores muchas veces. Pero cuando dices la verdad no puede ser. Entonces habrá que asumir en ese momento todo lo que tenga que pasar, ¿no? Pero va a ser una ilegalidad y no se puede juzgar, no solo en Bolivia, en ningún país, a un periodista por la vía penal por algo que ha hecho en su trabajo. Obviamente que si yo cometo un delito, robo una tienda, obviamente sí me toca ir por esa vía, ¿no es cierto? Porque no es en el ejercicio. Claro, no es en el ejercicio de mis funciones, pero en el ejercicio de mis funciones como periodista, en ningún país,
bueno, en los países democráticos no se puede enviar a un periodista por la vía penal, no se puede. Hay algunos ejemplos, en Estados Unidos puedes meterlo en ciertas circunstancias y además les hacen pagar unas multas y preguntar cuántos canales han pasado a propiedad de un ofendido por la vía penal. Sí, pero sin pena de cárcel y más bien administrativo, ya una multa, digamos. Sí. Ya, pero no es... multas fuertes y millonarias. Pero bien, no es el caso, ¿no? ¿Sabes que yo creo que esto va a tener un efecto muy desgastante para el gobierno? Es decir, el cálculo que no ha hecho Entel es que esto le va a afectar la imagen internacional de Evo. Fíjate que Edison Lanza se ha pronunciado Vivanco, creo, no sé, se han pronunciado Vivanco también, se han pronunciado varias personalidades internacionales de defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos, y ahí no dicen Entel, la empresa capitaliza, no, ahí es el gobierno de Evo Morales quiere meter a la cárcel a un periodista boliviano. O sea, ese es el costo que el gobierno de Evo se va a tener que cargar por enjuiciar, además a un periodista de la talla de Raúl Peñaranda, porque Raúl Peñaranda es un premio Murskabot, no nos olvidemos. O sea, pero es absolutamente verdad, tienes una talla internacional y ese es el costo que va a tener que asumir el gobierno. Claro que en Venezuela y en Nicaragua están diciendo, quieren meter a un periodista a la cárcel y se estarán riendo ahí un poco los nicaragüenses y los venezolanos, es decir, nosotros vivimos en la cárcel, varios de nosotros, ¿no? Por eso estamos yendo hacia eso también. Ahora parece, la sola noticia de que va a haber un juicio penal contra un periodista es importante, ¿no? Pero si nos acostumbramos y normalizamos esta realidad, entonces después lo vamos a normalizar que los juicios son penales y luego vamos a normalizar que estamos en la cárcel. Claro. Sí, estoy de acuerdo con Mary, es una mala gestión de Entel, lo he dicho y lo ratifico, porque obviamente, insisto, si Entel quiere probarle algo a Raúl Peñaranda, pues ahí está todo el marco legal de la ley de imprenta, del tribunal, está confirmado en el caso de La Paz, ahí el señor Revilla comete una equivocación cuando señala a Priscila Quiroga que los tribunales de imprenta no están conformados en el país, se equivoca, en La Paz sí están conformados. Es una pena que en el resto de los departamentos de las ciudades capitales no esté conformado, pero en La Paz está confirmado, por lo tanto tiene todos los caminos para... Es responsabilidad de las alcaldías eso, ¿no? De las alcaldías. De las alcaldías han conformado. Los consejos municipales son los que nombran al tribunal de imprenta, ¿no? Sí, hay que decirlo que es una pena que de 9 ciudades capitales, 8 no la tengan. Creo que Sucre también tiene, Oscar Díaz puso un tuit diciendo que Sucre también tiene un tribunal de imprenta. Puede ser. ¿Y cómo funciona? Yo recuerdo un solo caso, lo he cubierto cuando Walter... A mí no. Perdón, ¿usted no son parte del tribunal? Yo sí. Yo sí, pero en este caso ya he emitido una cuestión muy clara, no van a llamar, pero les digo una cosa, yo recuerdo el caso de Walter Guiteras contra Jimmy Turri. Correcto. Y que prescribió. Claro. Solo prescribió, ahí fue una situación así. ¿Cómo funciona? 40 personas conforman el tribunal de imprenta, de ahí se sacan 5 o 7. No recuerdo, 5 creo. Creo que son 5. 5 escuchan ambas partes y el tribunal de imprenta dice culpable o inocente y ahí se acabó. Y no hay pena de cárcel, obviamente, pueden obligarlo a retractarse. El tribunal de ética es otra cosa. Es otra cosa. El tribunal de ética recibe solicitudes y, bueno... Es parte de la autorregulación del tribunal. De todas maneras, el tribunal de imprenta está ya legalizado por nuestra Constitución, ¿no es cierto? La Constitución dice que nos autorregulamos mediante el Tribunal Nacional de Ética y su ley dice, ¿no? Su ley, es decir, la ley de los periodistas es la ley de imprenta. El Tribunal de Ética ha emitido 80 fallos ya. Más o menos la mitad de esos fallos en contra de los periodistas. O sea que es un tribunal creíble que cuando tiene que, aunque lo administran los periodistas, cuando tiene que fallar en contra de los colegas lo ha hecho, más o menos en 40 fallos ya. Y ha obligado a algunos colegas a retractarse, a escribir otro artículo, en fin, como tiene que ser. Entonces, funciona. El Tribunal de Ética funciona mucho más, ya has dicho que el Tribunal de Imprenta realmente ha trabajado una sola vez en este caso y nunca más, ¿no? Bueno, para los casos donde hay alguien que dar la cara, tenemos el Tribunal de Imprenta y por eso hay que pasar. Sobre eso estamos de acuerdo. Correcto. El problema grave es cuando hay acusaciones, tergiversaciones, mentiras, difamaciones bajo el anonimato. Las fake news que hemos discutido varias veces aquí son todavía un tema pendiente este año como campaña electoral. Alguien debería ver y va a ver, la Católica va a tomar
cartas en ese asunto, la carrera de comunicación y de ciencias políticas, para crear un observatorio de fake news. Aparece una fake news, inmediatamente se estudia, se denuncia de dónde viene, quién ha sido, si es fake o no. Parece que va a haber varias iniciativas, porque también está la de la Fundación para el Periodismo y va a haber otra también de IVOS. Habría que unificar todo eso para tener una autoridad moral, que no sea, digamos, el observatorio del partido del MAS o del partido del FRI, que sea un observatorio de una institución como la Fundación del Periodismo, la Universidad Católica, independiente, cuya página uno puede ir y decir, este es un fake news y esta es el origen de esa noticia. Permítame un minutito nada más tengo para hacer una pequeña reflexión sobre lo que es la libertad de expresión que está amenazada. Hay gente que me dirá, ¿qué libertad de expresión está amenazada? Si ahí usted está diciendo lo que le viene en gana, o lo hace en la radio, o Página 7 dice las cosas que al gobierno pueden incomodar. ¿De qué libertad de expresión amenazada? Quiero decirles que la paz no solamente es ausencia de la guerra, son las condiciones que uno tiene para disfrutar de esa paz. Y la libertad de expresión no es solamente que yo pueda decir lo que quiera acá, o Raúl, o Mary, o todo el grupo del Pentágono, o en cualquier... No es solamente eso, sino son las condiciones para que uno pueda desarrollar bien su trabajo, para que no esté sometido a presiones económicas, a presiones contra el dueño del medio de comunicación. Eso es básicamente libertad de expresión. Y aquí, infelizmente, esa libertad de expresión está seriamente amenazada. Gracias, Raúl, por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias, Francesco, Mary. Quiero agradecer públicamente también a nuestra productora Tefu Murillo, que ha dejado ya la producción. Un abrazo muy grande a Tefu, estudiante mía en la carrera de comunicación en la Católica, pero rotan aquí, así que un abrazo muy grande, Tefu, querida. Gracias, lindo trabajo has hecho. A ustedes por habernos seguido, será hasta el próximo domingo.